Iglesia, hola, buenas noches. Espero que estés muy bien, espero que estés disfrutando de esta Semana Santa en compañía de tu familia, un tiempo de reflexión, un tiempo especial, un tiempo para que juntos, como recién lo acabamos de adorar, vamos a seguir conectados con Dios. Quiero invitarte a que dispongamos nuestros corazones, a que oremos, a que le demos gracias a Dios y a que arranquemos este servicio de la noche de hoy. ¿Te parece? Vamos a orar, vamos a decirle juntos a Dios: Padre, te damos gracias, Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por esta transmisión. Yo te pido, Señor Dios, que nos bendigas a cada uno de nosotros. Hoy queremos tener un tiempo diferente, un tiempo especial, un tiempo de reflexión en torno a tu palabra que nos permita caminar cada día de tu mano, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por cada persona que está conectada en esta transmisión, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a hablar vamos a hablar sobre Jesús, ¿sí? Estamos en la Semana Santa y precisamente el ejercicio que vamos a realizar durante toda la semana está en el marco de entender cómo fue esos tiempos relacionados con la muerte, con la resurrección de Jesús, ¿sí? El día de hoy vamos a tener un mensaje diferente, un mensaje especial. Vamos a hablar de Jesús todo el tiempo. Un mensaje completamente cristocéntrico. Un mensaje donde lo que queremos es exaltar las características de Jesús, cada una de ellas. Yo quiero invitarlo a que allí donde usted está, espero que tenga una Biblia en la mano, tal vez una agenda. Sé que los chicos que nos apoyan en estas transmisiones te van a compartir el bosquejo de este mensaje, pero quiero invitarte a que me acompañes con tu Biblia para que revisemos varios pasajes juntos, ¿sí? Por eso quiero invitarte a que me acompañes a Filipenses capítulo 2 y vamos a revisar desde el versículo 5 hasta el 11, ¿sí? Quiero invitarlo a que leamos juntos, a que dispongamos nuestros corazones y a que le saquemos el máximo provecho al mensaje de hoy. ¿Está de acuerdo? Vamos a leer. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este pasaje simplemente trata de ayudarnos a comprender cómo era la forma de vivir de Jesús. Durante toda esta semana vamos a tener varios momentos especiales en el marco de la Semana Santa, ¿sí? Mañana a las 5 de la tarde vamos a tener una actividad especial, el viernes también, y el domingo claramente nos vamos a reunir todos en torno a la resurrección de Jesús. Sin embargo, el día de hoy yo quiero invitarte para que con ese espíritu de reflexión analicemos cómo fue el estilo de vida de Jesús, porque es tan importante entender la forma en la que Él vivió y de qué forma eso nos impacta a nosotros, ¿sí? En el pasaje que acabamos de leer, claramente nos damos cuenta de que el estilo de vida de Jesús representaba una serie de características impresionantes. Este pasaje en particular de Filipenses capítulo 2 habla al principio de lo que leímos y utiliza la frase que quiero volverte a recordar. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de la actitud, estamos hablando de una variable que uno muchas veces no entiende, que es la actitud, ¿sí? La actitud precisamente tiene la capacidad de reflejarnos el comportamiento que emplea una persona frente a la vida. La actitud es la forma de ser y de hacer. La actitud es precisamente ese componente que demuestra cómo vives tú y cómo vivo yo, ¿sí?
Hoy vamos a hablar sobre la actitud correcta. Y así es como se llama este mensaje, la actitud correcta. Ahora, ¿en qué consistió la actitud de Jesús? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando en este día para que podamos decir, wow, la actitud de Jesús se parecía a esto, a esto y a esto? ¿Sí? El pasaje que acabamos de leer lo vamos a porcionar, lo vamos a estudiar por partecitas. Vamos a tratar de comprender las características de la actitud de Jesús, que vamos a analizar 5 grandes características, ¿sí? Y vamos a entender también con un ejemplo de Jesús cómo era que él lo hacía, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una especie de estudio bíblico en este día. Por eso te decía que es muy importante que tengas una Biblia en este momento. Vamos a analizar la primera gran característica de la actitud de Jesús. Y quiero que me acompañes a esa primera parte del verso que estudiamos, Filipenses capítulo 2, versículo 7. En la parte A dice lo siguiente: por lo tanto, dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente. La primera característica que podemos extraer de este pasaje es que la actitud de Jesús fue una actitud de despojo. Si tú vas a buscar pasajes de la Biblia que tal vez denoten un poco la forma en la cual Jesús actuaba, ¿sí? La actitud de Jesús, te vas a dar cuenta que hay una variable que está en cada una de ellas y es la actitud de despojo. ¿Qué es despojarse? Despojarse es soltarse voluntariamente de algo que tú tienes, ¿sí? El despojo, en este orden, tal vez del texto que estamos estudiando, está en que Jesús voluntariamente se hizo un hombre, un ser humano como tú y como yo, ¿sí? Jesús voluntariamente se rebajó a nuestra condición. Ahora, quiero llevarte a un ejemplo que nos permita entender cómo Jesús se rebajó voluntariamente. La primera forma en la cual quiero mostrártelo es en Mateo capítulo 8, versículo 20. Mateo capítulo 8, versículo 20 dice lo siguiente: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y este pasaje me llama mucho la atención porque él te está hablando. O sea, no está hablando una persona cualquiera, no está hablando Jones, tampoco está hablando uno de los discípulos o seguidores de Jesús. Está hablando el Rey de Reyes. Está hablando el ser más importante, más extraordinario, más poderoso y más glorificado que jamás pudiera existir. El Rey de Reyes, Jesús. Y está diciendo Jesús que las zorras tienen madrigueras, que no sé quién tiene tal cosa, pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene dónde recostar su cabeza, ¿sí? Jesús se despojó voluntariamente de sus privilegios y condiciones superiores para hacerte semejante a ti y a mí. Hoy, en el marco de la Semana Santa, yo quiero preguntarte si estarías dispuesto a despojarte como Jesús lo hizo. La actitud de Jesús que hoy estamos estudiando y analizando es para ayudarnos a cada uno de nosotros a replicar esta forma de vivir. ¿De qué te tienes que despojar? ¿Sí? Despojarnos tal vez del pecado, despojarnos de cosas que nos dan tal vez un estatus de superioridad y nos pretenden engañar. ¿De qué te tienes que despojar el día de hoy? Si quisiéramos seguir el ejemplo de Jesús sobre el despojo, ¿cómo estarías dispuesto a aplicarlo? Esta característica de la actitud de Jesús nos revela que el Señor no tiene ningún tipo de egoísmo en su corazón, porque el despojo revela el desprendimiento de Él para poderse acercar a nosotros. Ahora, vamos a irnos a una segunda gran característica y se llama el servicio. ¡Wow! El servicio. El servicio es atender a las necesidades de los demás. Servir es coger todo lo que Dios me ha dado y ponerlo
en disposición de ayudar a otras personas. Eso es servir. Servir es colaborar, servir es aportar, servir es ayudar, ¿sí? Jesús es el modelo perfecto de un servidor. Filipenses capítulo 2, versículo 7, el pasaje que ya estudiamos en la parte B dice: tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y me encanta cuando este pasaje dice la naturaleza de siervo. La característica principal del ministerio y de la vida de Jesús en la tierra era el servicio. Jesús vino a servir. Y lo podemos encontrar en todos los pasajes de los evangelios, donde nos habla de la historia de Jesús. Pero la naturaleza de siervo significa que la forma de estar compuesta la vida de Jesús estaba fundamentada en el aportarle a los demás, a su generación, a la humanidad, una solución. Todos sabemos que Jesús, claramente al cumplir su propósito, nos sirvió a nosotros como mediador, y precisamente eso es lo que nos permite conocer y tener una vida nueva. Ahora, hay un pasaje que me encanta, que está en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, donde Jesús habla sobre el servicio. Y no sé si te estás dando cuenta, pero cada una de las cosas que estamos diciendo hoy pretenden ejemplificarse con la vida de Jesús. Mateo 20, del 25 al 28 dice lo siguiente: Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor, y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La característica del servicio en la vida de Jesús nos demuestra, como nos lo han enseñado en nuestra iglesia durante todo el tiempo, de que el que no vive para servir, no sirve para vivir. La palabra nos enseña de que el servicio es la actitud correcta de un hijo de Dios. Estamos hablando de cómo fue la vida de Jesús. Y podríamos enunciar como una cantidad de historias sobre Jesús y cómo le sirvió a las personas y cómo los impactó y cómo los transformó y cómo su estilo de vida denotaba que él siempre estuvo dispuesto a darse a los demás. No hay un solo pasaje de la Biblia que demuestre que Jesús actuó pensando en sus propios e íntimos intereses. No hay un solo pasaje de la Biblia que demuestre que Jesús lo que intentó hacer era algo egoísta. Siempre vemos en el ejemplo bíblico que la actitud de Jesús fue de darse hacia los demás. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás sirviendo en tu hogar? Algunas personas nos dicen: Jones, es que tal vez yo no soy miembro del staff de una iglesia, tal vez no tengo la capacidad para pararme en un altar y compartir un mensaje, yo no sé qué hacer, ¿sí? Mira, yo quiero que tú sepas que todas las personas tenemos dones y talentos dados por Dios, ¿sí? Y que si estás buscando un lugar para servirle a Él, claramente nos interesa que lo hagas en la iglesia. Pero el primer lugar donde debes servir se llama tu hogar. Es en tu casa, es con tus seres queridos, con tu familia. Es allí donde debes mostrar la verdadera y correcta actitud para ser como Jesús, un servidor ejemplar. Jesús, el modelo de servicio perfecto. Este pasaje de Filipenses que hoy estamos estudiando
Es un pasaje impresionante porque constantemente nos da detalles de cómo era la forma de ser de Jesús, ¿sí? Yo quiero invitarte a que en el chat de esta transmisión tú nos cuentes para ti cuál es la característica más apasionante que tú encuentras en el corazón de Jesús. De acuerdo con lo que tú has leído en la Biblia, escríbenos. ¿Cómo te parece que actuaba Jesús? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Sí? Vamos a seguir estudiando otras 3 características. La tercera se llama la humildad. ¡Wow! La humildad. ¿Sí? Me encanta la característica de la humildad en el corazón de Jesús porque es completamente contracultural. Te vas a dar cuenta que esto que estamos hablando no tiene nada de popularidad en nuestra sociedad actual. A nadie le interesa despojarse, a nadie le interesa servir y a nadie le interesa ser humilde. ¿Sí? Ser humilde como Jesús significa, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8 en la primera parte, lo siguiente: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. El Rey de Reyes, al hacerse como uno de nosotros, se humilló. Porque es que era la situación más contradictoria del mundo. Era el Rey. Es el Rey, ¿sí? El superior, el supremo, el altísimo, como dicen los salmos, ¿sí? Y toma la forma de siervo, toma la forma de uno de nosotros, de humano, ¿sí? Con limitaciones como cualquiera, ¿sí? Con necesidades y luchas como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado, ¿sí? Expuesto a las condiciones de un mundo caído, pero sin errores. Jesús experimentó todo lo que nosotros como humanos podemos llegar a experimentar. La palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo hizo Jesús para llevar un estilo de vida humilde? Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, dice lo siguiente: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La humildad de la cual el Señor nos está hablando en este pasaje está directamente relacionada con el entendimiento de que mi vida en mis propias fuerzas siempre será una vida de frustración. La enseñanza de Jesús sobre la humildad está orientada a que entendamos de que necesitamos a Dios. De que tú y yo somos ese tipo de personas que solos no vamos a lograr nada, absolutamente nada en nuestras vidas. Ser humilde es entender mi correcta posición a nivel físico, espiritual y emocional. Humildad no es tener una actitud de escasez. Humildad tampoco es tener una especie de lenguaje raro, como que signifique que eres poco versado o iletrado y que por esa razón eres muy humilde. Esos son conceptos que cultural y tradicionalmente se han querido plasmar. Pero la humildad adecuada es aquella que me permite a mí entender que no soy superior a ninguna otra persona y que necesito a Dios. Eso es humildad, ¿sí? Cuando yo considero que mi vida es valiosa delante de Dios, pero que a la vez no soy superior a ninguna otra persona, porque todos somos iguales y Dios no tiene favoritismos, puedo entender que esta persona es igual a mí, ¿sí? Y es por esa razón que la humildad se convierte en esa característica que Jesús transformó y mostró a todos nosotros para darse cuenta de que la verdadera demostración de grandeza de Jesús no estaba en la imposición de su poder a través de la fuerza, sino en un corazón humilde y apacible, como lo dice este pasaje, ¿sí?
Estas características son transformadoras. Vámonos para la cuarta gran característica de Jesús en cuanto a su actitud. Esta característica se llama la obediencia. Sí, me estás escuchando bien. La obediencia, ¿sí? La obediencia de Jesús es el modelo perfecto de obediencia, ¿sí? Estas 5 características que hoy vamos a estudiar, vamos en la cuarta, ¿sí? Son a través de los ojos o a través del estilo de vida de Jesús el mejor ejemplo posible que tú puedas encontrar, ¿sí? Porque precisamente es Dios mismo demostrando la aplicación de todo esto. La obediencia de Jesús es la muestra suprema de que obedecer a Dios es tal vez el camino, es el camino más seguro que tú y yo podemos transitar. Filipenses capítulo 2 versículo 8 en la parte B dice: y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, qué difícil aplicar esto. Qué difícil poder decir y hasta la muerte. Porque es que ser obediente hasta la muerte, como el ejemplo de Jesús, quiere decir que cada uno de los días de su vida vivió en obediencia. Nunca se equivocó. El estilo de vida de Jesús demostró obediencia completa, ¿sí? Una obediencia que hasta en los momentos más difíciles de su vida, que seguramente los vamos a estudiar durante estos días de Semana Santa, ¿sí?, fue aplicada. Es fácil ser obediente cuando crees que lo tienes todo bajo control, ¿sí? Es como pasa con los jóvenes, que los papás le dicen: si haces esto, vas a tener tal recompensa, ¿sí? Pero muchas veces la obediencia no está enmarcada en una situación de recompensa inmediata, ¿sí? Jesús demostró su obediencia hasta con cosas que no son chéveres, hasta con cosas difíciles. Obedeció hasta yéndose a los límites de su propia humanidad. Mateo capítulo 26, versículo 39, nos habla de Jesús en Getsemaní. Getsemaní fue aquel lugar donde Jesús, tal vez a la madrugada, junto con algunos de sus amigos, tuvo un tiempo de intimidad y de oración. Un tiempo en el cual dice la palabra de Dios que oraba y de su cuerpo caían gotas como si fueran de sangre por la angustia tan impresionante que estaba experimentando, ¿sí? Ese momento fue el momento previo a que lo arrestaran. Fue el momento en el cual él, en aquel monte de Getsemaní, se dispuso en su corazón a hacer la voluntad del Padre por encima de sus propios intereses. Mateo capítulo 26 versículo 39 dice: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Familia, iglesia, si hoy estás tratando de entender qué quiere Dios decirte a través de este mensaje, yo quiero que tú sepas que Dios quiere que tú y yo nos parezcamos a Jesús. El plan del Señor para nuestras vidas no es simplemente encargarse de que tu calidad de vida sea buena. Sé que es impopular decir eso, pero el propósito principal de Dios para nosotros es de que tal vez eso que nuestra sociedad califica como calidad de vida, ¿sí?, no necesariamente es lo que Dios quiere para ti, ¿sí? Dios ha prometido una vida abundante. Y creemos en Casa sobre la Roca de que Dios tiene planes de bendición, planes que no son de calamidad para nosotros. Dios quiere darnos oportunidades, bendiciones. Dios quiere prosperarnos. Pero déjame decirte de que si tú no eres obediente a Dios, las bendiciones no te van a alcanzar.
Si tal vez tienes dudas de lo que estoy diciendo, quiero invitarte a que vayas a Deuteronomio capítulo 28, donde la palabra nos enseña que si obedeces cada uno de estos mandamientos que hoy te ordeno, una serie de bendiciones te van a alcanzar, ¿sí? Muchas veces pretendemos llevar nuestras vidas sin considerar qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Si tú quieres parecerte a Jesús, tienes que ocuparte de entender la voluntad del Señor para tu vida y aplicarla. Una persona exitosa ante los ojos de Dios es aquel que vive en obediencia a Él. Los parámetros de éxito que nuestro mundo demuestra no necesariamente son los parámetros que Dios hoy ha seleccionado para nosotros. Y es importante que todos nosotros como hijos de Dios nos encarguemos de renovar nuestra mente y entender que el éxito ante los ojos de Dios es completamente distinto, radicalmente distinto a lo que nuestra sociedad clasifica como éxito. La palabra de Dios en este pasaje de Mateo 26 que acabamos de leer nos enseña que Jesús, en su actitud de disposición a obedecer, le decía al Padre de que el trago amargo que se avecinaba, ¿sí? Si era posible, no lo quisiera beber. Pero me encanta de que no solamente en este pasaje, en muchas partes de la Biblia y en la historia de Jesús, siempre que tal vez fue invitado a hacer algo distinto, a entregar su vida en una cruz, Jesús dijo, pero es que para esto he venido, para esto estoy aquí. ¿Sí? Recuerdo que hay una parte de la palabra donde Pedro invita a Jesús y le dice, Señor, pero ¿cómo es posible que te entregues por nosotros? Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. y bueno, ahí Jesús súper directo con el Peter. Y me encanta porque cuando Jesús le dice a Pedro eso, le enseña de que el propósito por el cual él estaba cumpliendo su misión terrenal era para acercarnos a ti y a mí a una eternidad con Él. La obediencia de Jesús es la muestra de que nosotros como hijos de Dios, por el poder del Espíritu Santo, podemos llevar una vida transformada. Quiero preguntarte si el Jones o tu nombre, el Jones de antes es igual al Jones de hoy. De si tú eres el mismo hoy al que supuestamente algún día conoció a Jesús. Tienen que haber cambios, tiene que haber fruto, tiene que haber una demostración de que Dios cambió tu corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque es que si tú dices amar a Dios, debes obedecer sus mandamientos. Jesús hablaba de que si verdaderamente tú me amas, debes obedecerme. Mide tu nivel de obediencia en los gramos del amor a Dios. Mide tu nivel de obediencia en cuanto estás dispuesto a amar a Dios. Entiende la obediencia a Él no como un sacrificio, sino como una muestra de que lo amas y de que quieres honrarlo. Vámonos para la última característica de Filipenses capítulo 2 y es la eternidad. La actitud de Jesús estaba siempre completamente puesta, no en una situación terrenal, ¿sí? Jesús vivió circunstancias adversas, positivas, completamente normales, como las que vive cualquier ser humano, como tú y como yo. Jesús fue sometido a tentación, Jesús fue traicionado, de Jesús se habló mal, Jesús pasó situaciones difíciles, de angustia. Jesús se puso triste por la muerte de alguna persona. Dice la palabra de que Jesús comía y se sentaba a compartir con la gente, ¿sí? Llevó una vida normal, ¿sí? Bueno, normal entre comillas, ¿sí? El concepto de la actitud de eternidad en Jesús está relatado en los versículos 9 al 11 de Filipenses 2. Y quiero invitarte a que lo leamos juntos. Dice, por eso Dios lo exaltó
hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? El pasaje de Filipenses nos indica de que la acumulación de estas características que recién mencionamos, el servicio, el despojo, la humildad, la obediencia, simplemente ayudaron a que permaneciera aquel propósito eterno de la vida de Jesús en la tierra. ¿Cómo hizo Jesús esto en sus días? ¿Cómo hizo Jesús esto estando aquí en la tierra? Hay una declaración que está en Juan capítulo 8, versículo 14, que dice lo siguiente: aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Esta fue una situación que se dio en medio de una conversación que Jesús estaba teniendo con un grupo de personas que cuestionaban la veracidad de que Él fuera Dios. Y en medio de esa situación Jesús responde: chicos, miren, tengan algo presente. Yo sé de dónde he venido y también sé para dónde voy. ¿Sí? Tengo claro que estoy aquí por un designio de mi Padre Celestial, pero también sé que he venido a cumplir un propósito, y es entregar mi vida en rescate de muchas personas. ¿Sí? Cuando Jesús se expresa de esta forma, nos demuestra de que su mirada no estaba puesta sobre las cosas terrenales. Su mirada estaba puesta en las cosas del cielo. Por algo Jesús decía: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando hablamos de la actitud de eternidad, es que tú y yo tengamos un estado de conciencia de que nuestra vida no termina el día que cerremos nuestros ojos eternamente en la tierra. Ese día abrimos los ojos para la eternidad. Ese día abrimos los ojos delante de la gloria de Dios. Tener una actitud de eternidad te permite enfrentar los problemas, te permite enfrentar las situaciones, te permite darte cuenta que las situaciones complejas de nuestras vidas pueden estar arropadas por un Dios todopoderoso que ha prometido llevarnos a un final seguro. ¿Cuál es la utilidad de todo esto? ¿Para qué hablamos de las características de la actitud de Jesús en un tiempo como Semana Santa? ¿Para qué hacemos una reflexión como estas en un día miércoles santo, en horas de la noche, donde cada uno, tal vez desde la comodidad de su hogar, está diciendo: wow, tal vez no me había hecho consciente de cómo era el estilo de vida de Jesús, pero todo esto ¿para qué me sirve? Acompáñame a Filipenses capítulo 2 y vamos a estudiar los versículos 12 y 13 para que terminemos este mensaje. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Y quiero que estudiemos juntos este pasaje para que entendamos por qué es importante que nuestra actitud sea como la de Jesús. Filipenses 2, 12 dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Para que lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y algunas personas dirán: Jones, pero esto parece raro porque el domingo anterior, no el domingo de Ramos, sino el anterior, el pastor Ricardo nos habló de que no debíamos temer, de que no debíamos andar con sustos en nuestras vidas. ¿Y cómo así que temor y temblor? Sí, mira,
ese mensaje nos enseñaba de que nosotros no debemos tener temor de la adversidad en el futuro, de que nosotros no debemos estar poniendo nuestros ojos tal vez en las situaciones y enemigos espirituales que quieren acabarnos, sino confiarnos en el Señor. Dios no quiere que tú y yo vivamos en temor, ¿sí? El temor y el temblor del cual está hablando este pasaje es el temor a Dios. Y esa es la versión positiva del temor. Esa es la versión que nos permite entender de que el temor a Dios es el respeto por la santidad de Dios. Es el respeto por un Dios todopoderoso y eterno que entregó su vida por ti y por mí y que espera que tú y yo vivamos en santidad. Temor y temblor significa hacernos conscientes de que cada decisión en nuestra vida debería estar relacionada con la voluntad que Dios tiene para nosotros. Vivir nuestras vidas con temor y con temblor significa hacernos conscientes de que cada cosa que tú haces es importante para Dios y que estamos dispuestos a que cada partecita, cada molécula, cada átomo de mi vida alabe al Señor. Una persona que tiene temor a Dios se hace sabia. La palabra del Señor indica que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría es aprender a vivir. La sabiduría es aprender a aplicar. La sabiduría correcta está relacionada con la actitud correcta. Es por eso, iglesia, que en este miércoles de Semana Santa hemos querido invitarte a que cada uno de nosotros reflexione sobre la actitud de Jesús, ¿sí? Sobre la forma en la que Jesús vivió, porque así tú y yo deberíamos vivir. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, a que dispongas tu corazón y a que hables con Dios de precisamente esto que hemos estudiado en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias porque tú una vez más nos permites escuchar tu palabra en esta fecha, en esta época especial. Cada uno de nosotros, Señor, hoy al examinarse a la luz de tu palabra, es consciente de que debe tomar decisiones, Señor. Gracias, porque nos has dado el ejemplo perfecto de cómo vivir. Gracias porque nos has dado el ejemplo perfecto de cómo llevar a cabo nuestras vidas. Y hoy queremos ser ese tipo de personas que se parecen a ti al practicar el despojo, al practicar el servicio, la humildad, la obediencia y una mirada puesta en la eternidad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te doy gracias por cada persona que está conectada en esta transmisión. Y te pido que nos bendigas y nos permitas mantenernos firmes en esta palabra, en tu enseñanza y en nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, familia, ya estamos terminando este servicio de miércoles. Sin embargo, me queda una tarea muy importante y es la tarea de saludar a todas aquellas personas que tal vez se conectan por primera vez con un mensaje cristiano, que tal vez llegan por primera vez a una transmisión en vivo de Casa sobre la Roca Medellín. Yo quiero decirte a ti que nos estás viendo por primera vez de que nos encanta que estés conectado con nosotros. Nos encanta de que veas el contenido que nuestra iglesia ha generado para alcanzar más y más personas, pero sobre todo nos encanta porque hoy tenemos la oportunidad de invitarte a hacer una oración en la cual le entregues tu corazón al Señor. Nosotros durante esta Semana Santa, y quiero invitarte a que no te pierdas el contenido que tenemos durante la semana, vamos a hablar sobre la obra de Jesús, ¿sí? Pero parte de eso está en entender de que si ponemos nuestra fe en Él, Dios ha prometido darnos una vida eterna. Si tal vez tú nunca has hecho una declaración de fe como esta, yo quiero invitarte a que hagas esa oración conmigo en este momento, a que juntos le entreguemos nuestro corazón a Dios y a que podamos tener un nuevo comenzar. Si es así, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, a que abras tu corazón allí donde estés y a que juntos hagamos esta oración. Repite conmigo y dile así al Señor: Padre Celestial, en esta noche quiero entregarte mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he pecado mucho, que he fallado mucho, que he vivido mi vida separado de ti.
pero a través de lo que hoy me enseñas, quiero entregarte mi vida y mi corazón. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer, pero hoy decido poner mi fe y mi esperanza en ti. Reconozco que tú me amas, que eres mi Padre y que a partir de este momento todos mis pecados han sido perdonados y adicionalmente soy una nueva persona. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, quiero decirte una vez más que bienvenido. Nos encanta saber que estás conectado, pero adicionalmente queremos conocerte. En este momento, tal vez en el chat de esta transmisión y en los banners que salen, vas a encontrar un número de WhatsApp, un link donde nos puedes escribir, un correo electrónico donde nos puedes poner un mensaje. Salúdanos, por favor, déjanos conocerte. Queremos saber quién eres para nosotros poder en esta noche enlazarnos contigo, invitarte para que hagas parte de nuestra comunidad.